La pobreza del cine mexicano de los 90. Hace apenas unos días, el Instituto Mexicano de Cinematografía publicó su ya acostumbrado Anuario Estadístico del Cine Mexicano, ahora correspondiente al año 2021. Uno de los datos importantes que se extraen de él es la muy buena cantidad de 259 películas mexicanas producidas en ese periodo. Sin embargo, en el otro lado de la moneda está el quitarrisas. De esas 259 películas, solamente se estrenaron en el país 70. Hace 30 años se inauguró la última década del siglo XX. Es decir, de los 90 a nuestro presente, tenemos un buen espacio de tiempo para analizar lo que ha avanzado o retrocedido el cine mexicano en varios aspectos. En los 90, por ejemplo, el cine mexicano alcanzó su nivel más bajo en toda su historia en cuestión de películas producidas. Y hoy, con los datos que nos da el INCINE sobre el éxito en producción de 2021, parecería buena idea revisar lo ocurrido en los 90 para contrastarlo con el año pasado y sus películas. ¿Cuál era la situación del cine mexicano en los 90? ¿Cuántas películas se produjeron? ¿Cuántas fueron trascendentes? Para hablar de este complejo tema, invitamos a este podcast al crítico de cine Jorge Negrete, productor y conductor del programa de cine de Retinas, colaborador en distintos medios y buen amigo de estos micrófonos. Hablemos entonces de la pobreza del cine mexicano en los años 90. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Queridísimo Jorge Negrete, me da muchísimo gusto que vuelvas a los micrófonos de Cine Garage. Me da muchísimo gusto que vuelvas a hablar de cine mexicano en los micrófonos de Cine Garage. Y en general me da muchísimo gusto volver a verte. Entonces no voy a alargar la bienvenida. Uno de los críticos de cine con más rigor en este país, don Jorge Negrete, está en esta ocasión en el podcast Cine Garage. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Eric? Muchas gracias. Pues ya aquí, contento de haber salido del rincón de los castigados. No, ¿cuál? Tú nunca has estado castigado. Hubo gente que se quejó de nuestro podcast sobre la forma del agua, que la maltratábamos mucho, que la hacíamos basura, que la ninguneamos. Nada más falso, simplemente se dan apuntes, ¿no? Que a veces apuntan para un lado, a veces para el otro, pero no, castigado nunca. Y justo la prueba es este episodio en el que, así lo nombré, vamos a hablar de la pobreza del cine mexicano en los años 90. Lo decíamos antes de abrir los micrófonos, Jorge, y ahí no sé si estamos de acuerdo, aunque los datos dan unos indicadores, pero probablemente las apreciaciones personales, profesionales de mucha gente que trabaja en el cine, que trabajamos en el cine, pueden dar un aspecto diferente al respecto. La década de los 90 fue, desde mi punto de vista, es hasta ahora, y esperemos que así se mantenga, la peor década en el cine mexicano en muchísimos aspectos, Jorge. No sé si estás de acuerdo en eso. Pues justo existe como este debate, ¿no? Un poco respecto a qué década fue peor. Y eso específicamente en términos como de calidad cinematográfica, si los 80s o los 90s. Creo que cada espectador tendrá como su opinión al respecto como a la cuestión de la calidad y de los gustos. Pero sí, justo en términos un poco como de numeralia y todo ese rollo, pareciera que los 90 sí fueron como una especie de salto al precipicio antes como de esta suerte como de renacimiento, ¿no? Que en muchos sentidos sí fue como un poco más latente durante la primera década de los 2000, pero que ahorita al parecer nuevamente estamos como otra vez acercándonos a ese, ¿cómo se dice? A ese rincón lúgubre, nuevamente. Uh-huh. Pero alejémonos de la apreciación artística, alejémonos de la consideración de la calidad de las películas, porque si nos acercáramos solamente a eso,
o si ese fuera nuestro único referente. Yo creo que con pelea, ¿no? O sea, no es una carrera que los 80 ganen de manera tan cómoda, con pelea y con ciertas discusiones. Creo que en Ujú. cuestión de calidad artística, los 80 fueron la peor, han sido, y de nuevo espero que no se repita, que se mantengan de esa forma, la peor década en la historia del cine mexicano, ¿no? Es una década muy convulsa, no solo en lo social y en lo político, como también lo son los 90, sino donde creo que el mundo se dio cuenta o despertaron de esta ensoñación llamada la época de oro del cine mexicano, que muchos alargan hasta el final de los 70 de una forma inexplicable. Yo no acabo de entender por qué todavía hay gente que se empeña en decir que la época de oro es todo aquello del cine mexicano que está en blanco y negro, cuando esa no es la razón principal. Pero a lo que voy es, y lo que quiero explicar, en los 80 se demostró que el cine mexicano sí tuvo una época de esplendor, que también es debatible, ¿no? Ujú. Pero que podría al mismo tiempo entregar películas monstruosas como ¿qué te gusta? El 80% de lo que se produjo en los 80, ¿no? En cuestión de apreciación artística, de calidad cinematográfica, los 80 sí están ahí, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Ujú. Ok, pero en En los ese 90, sentido, sí, sí. en ese sentido sí, pero en los 90, viniendo de esta gran fiesta decadente que fueron los 80, en donde se hacían muchísimas películas, una detrás de la otra, con una calidad realmente cuestionable, viene un cambio en el sistema económico mexicano, en el sistema político mexicano, que por muchos rebotes acaban ahorcando la capacidad de producción cinematográfica en México. Comienza un periodo de privatización brutal, se firma el Tratado Ujú. de Libre Comercio. En ese Tratado de Libre Comercio, México abandona en el caso mexicano, peregrina idea de tener el 50% de las pantallas de cine destinadas únicamente a ver cine nacional. Digo peregrina porque en otros países sí ocurre, aquí se ha pensado, se ha debatido, se ha luchado, nunca se ha conseguido. Y en este sistema de privatizaciones se mueven muchas cosas, entre ellas la ley cinematográfica del 92, se mueven muchas cosas para que el IMCINE sea una de las instituciones encargadas en destinar el dinero a producciones nacionales, en decir, a ver, esta película recibe tanto dinero, esta película recibe tanto dinero, pero en ese mismo año, además de darle esas facultades al IMCINE, curiosamente se recortan los dineros para hacer películas en México. Entonces es como una doble jugada muy maquiavélica, ¿no? Que si algo distingue a la triste figura de Carlos Salinas de Gortari es que precisamente es maquiavélico. Maquiavélico no siempre funciona como algo peyorativo. El tipo es bastante audaz, ¿no? Y astuto, no le voy a llamar inteligente, le voy a llamar astuto en esta ocasión, ¿no? Y de alguna Solo forma, porque los micrófonos están encendidos, ¿eh? no, digo, porque podemos hablar de astucia y podemos hablar de inteligencia. Yo no sé si podemos debatir la inteligencia de Carlos Salinas de Gortari. Yo lo que creo que es que si lo consideramos como un personaje astuto, le queda más el traje. Lo único, o sea, eso es lo que Sí, yo, totalmente. eso O es lo que sea, yo justo, quiero decir, ¿no? si algo caracteriza a los grandes antagonistas de cada historia es la astucia, Claro, pero bueno, que no es ese es su, necesariamente una cualidad, una no, virtud, no, no es, pues. no, no, para nada, no, para nada, no es una cualidad, no lo estoy diciendo como cualidad. Pero bueno, en estos movimientos políticos, el cine mexicano termina ahorcado, ¿no? Ujú. Termina con muy poco dinero, termina viviendo una cruda, repito, de la gran fiesta de los 80. Se avecinan cambios en el país. Y la producción, nada más para darle el dato a la gente y partir de ahí si quieres, Jorge, a menos que quieras agregar algo, la producción nacional cae a números de vergüenza internacional, ¿no? Ahora que todo nos da vergüenza a nivel internacional, creo que un cine con la tradición del mexicano sí vivió tiempos muy vergonzosos, cuando en el año 92, por ejemplo, se produjeron 56 películas. En el 95, 3 años después, de esas 56,
bajamos a 15 y 15 al año, o sea, 15 películas Ujú. al año, es decir, poquito más de una película mensual. Y en el 96 hubo una pequeña recuperación a 16, ¿no? Entonces el 95 queda marcado, el 95 queda marcado como uno de los peores años en cuestión de producción cinematográfica. Y es ahí a donde yo me refiero a la pobreza del cine mexicano. No sé si quieras agregar algo al respecto para entonces sí empezar a hablar de la situación y de lo que esto produjo, las películas que lograron salir de ahí a pesar de que en los años 90 era dificilísimo producir en México. ¿Algo que quieras agregar al respecto, Jorge? Pues creo que ya hiciste como la cobertura muy comprensiva justo como del contexto eh, social y político, principalmente, que dio de alguna u otra forma como pie a que se llegara como a esa situación. Digo, creo que ya hablaremos como un poco más adelante respecto como a el contenido o un poco lo que se veía en estas películas, la recepción que hubo por parte como del público y cómo de alguna u otra forma, aunque existe como esta pobreza en cuestión de números de producción, eh, yo podría pensar que había una conexión quizá un poco más cercana con una clase social en México que también surgía un poco como de manera paralela a esta parte como de la privatización, de la presencia de este espectro como tan insacudible que tenemos, que es esto del neoliberalismo. Pero sí, creo que ya los apuntes como histórico-políticos están ahí puestos. Yo nada más diré que arranquemos con la discusión. Pues arranquemos con la discusión. ¿Por dónde te gustaría a ti arrancar, mi estimado Jorge, para hablar de las películas que surgen de este pantano rarísimo que fue, que además era el fin del siglo, ¿no? O sea, se juntan muchas cosas ahí como para alimentar el pesimismo de la gente, pero ¿por dónde te gustaría a ti iniciar? Pues creo que justo uno de los precedentes como más importantes a la década, justo un año antes de que comenzara, eh, quizá un poco me gustaría hablar de Rojo Amanecer, de Jorge Fons, ¿no? Y Venga. como el papel que tiene, o más bien el papel que tuvo en ese momento, y la influencia que tuvo posteriormente como en el cine mexicano que vimos, o cuando menos que el que fue el más popular durante esa década, ¿no? Claro. Porque No sé, además, perdona dime. que te interrumpa, Jorge Fons va a acabar siendo una figura muy importante en los 90 también a través de otra de sus películas, ¿no? Sí, Una sí, sí. película que está puesta en el otro espectro de lo que es producir cine. Rojo Amanecer se hace con muy poquito dinero, escondidas, ¿no? Como ahí en la sombra. Y la película que entrega en los 90 acaba llevando al cine mexicano nuevamente a los terrenos donde creo que debería de estar. Entonces, no voy a hablar todavía de eso. Remítete a Rojo Amanecer. Pues sí, justo como creo que es paradigmático el caso de Rojo Amanecer en ese sentido, porque estamos hablando de una película que rescata un momento de efervescencia política fuertísimo en México, que creo que desde Ujú. esa época no hemos vivido o no hemos tenido oportunidad, cuando menos mi generación, de vivir un momento como de efervescencia política de esa magnitud. Y obviamente la forma en la que la retrata Fons dista mucho como de una forma nostálgica, incluso pareciera como tomar una forma mucho más vigente, mucho más actual, mucho más cruda. Ujú. O sea, todavía la Ujú. película hoy a 33 años de su estreno, es una película como bastante, bastante cruda en su manufactura, un poco tal por lo que comentabas respecto a eh, el contexto de la producción, el hecho de que fue hecha como a escondidas, con poco dinero, pero que esa especie como de austeridad realmente es algo que contribuye como mucho al discurso artístico y a la recepción que el público tiene como de la película. Y de alguna u otra forma como este miedo que viene a un nuevo autoritarismo o a una especie como de régimen político diferente. Entonces creo que ahí hay
estas películas políticas o estas películas que retratan momentos políticos de otro momento, inevitablemente siempre tienen resonancias con su presente, con el momento en el que se estrenan. No sé si tú veas ahí también como una especie de temor del señor Fons o en general como de la comunidad artística a los tiempos oscuros que se avecinaban. No, yo creo que sí, el propio Fons lo ha dicho, ¿no? El hecho de pelear al sistema contando historias que el sistema no quiere que se cuenten, pues ya es una especie de activemos la máquina porque lo que viene no pinta nada bien, ¿no? Mm. Y el hecho de haber hecho esa película, repito, escondidas, una película que sobrevive a la persecución oficial por una copia que luego se encuentran, creo que en Los Ángeles o en Cuba, o una copia que fue de Cuba a Los Ángeles, o sea, sí hubo una persecución sobre la propia película, era una historia, sigue siendo una historia maldita, la historia del 68 en Tlatelolco, pero para lo que el Salinato quería establecer como historia mexicana, un salinato que se cocinaba desde mediados de los 80, a eso me estoy Uh-huh. refiriendo. La película es del 89, de hecho es la película que clausura la década en México, para lo que se quería proyectar de México al exterior, incluso para el interior. Esa historia, esa película no representaba para nada algo deseable. Y el hecho de que Fons la haya completado y hay Fons, Sergio Bonilla, mucha gente involucrada, Héctor Bonilla, quiero decir, Sí. involucrada en, Uh-huh. en- en ella, la hayan sacado adelante y la película haya tenido la respuesta que tuvo, de haberse visto de manera a veces clandestina, a veces en salas de cine. Creo que también la establecen como un referente no solo del cine que estábamos dejando de hacer, sino las dificultades que se nos venían como país y como industria cinematográfica en el futuro. Ahí estoy de acuerdo. Y repito, el propio Fons lo ha dicho, ¿no? Era contar una historia en un momento en el que los gobiernos no querían que se contaran ese tipo de historias y en particular esa historia, que es la de la matanza estudiantil del 2 de octubre en Tlatelolco, para la gente que nos escuche en otros países. Una noche trágica en donde prácticamente se aniquila el movimiento estudiantil de 1968 en la ciudad, poquito antes del inicio de los Juegos Olímpicos, que nunca se ha habido por qué se en octubre, pero bueno, Sí. no, viene la matanza en Tlatelolco y a los muy poquitos días comienzan los Juegos Olímpicos. Y esa historia no se había contado en cine, en ficción, jamás en la vida. Y Jorge Fons dice, lo vamos a hacer. Y ahí hay, yo creo que sí, un punto de referencia bien importante, Jorge. Qué bueno que la rescatas. Sí, digo, creo que de alguna u otra forma la película sigue teniendo como un peso significativo en la historia del cine nacional, sobre todo como preámbulo de esa década de pobreza, como la bautizaste. Y me gustaría como continuar un poco con esa idea que mencionabas respecto como de la ensoñación del cine de oro mexicano, ¿no? Que Venga. mucha gente como que la arrastra de los 50 todavía a los 60 y estirándola a los 70. Y justo en ese sentido, pensaba justo como en un personaje que se durmió en los 70 y que despertó en los 90. Y que de alguna u otra forma como que despierta de así yo dejé un país y me desperté Ajá. ¿Por qué le hicieron? ¿Qué pasó? Que creo que, bueno, ya algunos que ya estén familiarizados con estos puntos que di, seguramente ya sabrán que estamos hablando de El Bulto, El de Gabriel bulto. Retes, que es Ujú. otra de esas películas como muy, muy ligada. Cuando se habla de neoliberalismo en México y de la década de los 90, es casi casi un lugar común también mencionar Ujú. al Bulto, ¿no? Y obviamente con todo lo que sucede en la película, para quien no sepa, para quien no la haya visto, la película es la historia de un activista que durante los años 70, si digo algo mal, por favor, corrígeme porque no tengo frescos como los Tú detalles de la sabes más que trama. yo, pero finjo, sí. No, pero ahí nos echamos la mano. Tú ahí échale, acá la toreamos. Era un activista, un guerrillero,
que durante los 70s, si en el halconazo, si mal no recuerdo, sufre una contusión en la cabeza, entra en coma, un coma que le dura 20 años, deja una familia, hijos, el hombre despierta 20 años después y pues obviamente despierta justo en la efervescencia de estos ámbitos de privatización, este nuevo país como con sueños de modernidad, que tenía ya a Lupita Jones, que tenía ya como el acceso como a tecnología, que sus amigos ya se habían institucionalizado. Me acuerdo mucho del personaje de Héctor Bonilla, justamente, que también aparece en esta, que es un personaje muy, muy entrañable, pero justo como esta visión del activista, del guerrillero totalmente domado, amable, afable, muy, muy caluroso, pero totalmente institucionalizado y domado. Y un poco como el personaje de Retes, que entraba pues en total disonancia con todo lo que estaba pasando a su alrededor y aferrado como a esa época de oro en la de combatir y de batallar. Nada más un par de apuntes para la gente que de nuevo que nos escucha fuera del país. El Halconazo es este evento que, eso me imagino si lo vieron, retrata Cuarón en Roma, ¿no? Este momento en el que vienen los halcones, que se les llamaba así, esta gente entrenada para, en este caso, abatir a los estudiantes y activistas que estaban reclamando en la década de los 70, 71 me parece que es el halconazo, un jueves de Corpus, que le llaman. Y evidentemente hubo muertos, uno de esos es el personaje de Retes, que estaban peleando contra un sistema, y creo que entre todas las tragedias que mencionas, Jorge, más allá de encontrarse a sus amigos de combate institucionalizados y domesticados, creo que la peor tragedia en la que se despierta este personaje es confirmar que el sistema que él estaba peleando hace 20 años está más fuerte que nunca y aceptado por la gente, ¿no? Que es como el gran encontronazo que tiene con la vida, que sus hijos ya no tienen esta necesidad de cambio, como que se están conformando con lo poquito que resbala desde arriba para poder seguir haciendo sus vidas. Y es una película muy significativa en ese sentido, como dices, en la alegoría de lo que estaba pasando con el cine mexicano en los 70, en los 50 y lo que estaba pasando en los 90 es ¿qué está pasando? ¿Por qué seguimos viendo hacia el pasado o por qué queremos ver al presente como el mejor de los presentes cuando todo podría ser mejor? Creo que es una muy bonita alegoría, Jorge. Sí, totalmente. O sea, y justo en ese sentido, creo que esta reflexión sobre el tiempo y sobre esta especie como de conformismo que se vendría, es muy sintomática, porque justo si tratamos como de comparar cierto filo político del cine hecho en los 90s contra el cine de los 70s, es muy claro que existe en el cine de los 70s todavía como este empuje que va a esta idea de cambiar las cosas, de que sí existe, digamos, como un futuro o una posibilidad de futuro diferente. Y aquí en los 90s parece que es justo más bien esta parte como de estamos enojados, estamos como muy, muy enojados, pero de aquí no nos vamos a mover. Sí, no aquí tenemos, me quedo, ¿no? Aquí nos vamos a quedar. O sea, y a lo mejor no enojados de una forma como visceral o rábica, pero más bien como que ese enojo nos lleva a una especie como de melancolía o de tristeza, que es, yo creo que es muy, muy palpable, por ejemplo, justo en la otra película que mencionabas de Fons, ¿no? Existe un poco como ese dejo de melancolía, de tristeza, sí, como esta noción de que, bueno, estamos viviendo quizá no en el mejor de los tiempos, pero es a lo mejor a lo que podemos aspirar. Ahí podríamos acomodar otra película que surge de esta enorme depresión numérica, le voy a llamar también de esa forma, de esta muy, muy baja producción
que había en México, en donde se podría pensar que se ejercita esta idea de estoy inconforme, pero aquí me voy a quedar, las cosas no están bien, pero tampoco le voy a agitar mucho. Estoy hablando de Como agua para chocolate de Alfonso Arau Mm, Arau del 92, una ujú. película muy complaciente en muchos sentidos, pero tremendamente revolucionaria en otros, en los estándares del cine mexicano. ¿Qué opinión, desde mi punto de vista, qué opinión te merece Como agua para chocolate, Jorge, producida en los 90? Híjole. ¿No te Eh, gusta? la película no me gusta. O sea, Ok, tiene igual bastante tiempo que la vi. O sea, yo recuerdo que la vi pues cuando era adolescente. claro. Entonces puede que mi recuerdo esté como un poco Amañado por el sesgado. tiempo. Un poco sí. O sea, puede que esté un poco sesgado. Pero, o sea, a mí lo que me interesaría escuchar es como dónde tú considerarías que está como esa parte revolucionaria. Yo pensaría como en la parte que permitió a Arau proyectarse y decir, ah, mira, hay que alguien en Estados Unidos dijera, oye, en México saben hacer cine, Saben hacer oye, cine, en México hay fierros, ¿por qué no nos los claro. traemos para acá? Y A bueno, eso me obviamente refería. como sentando un precedente que bueno, en los 2000 llegó a su culmen, ¿no? Al punto como más alto de extracción de talento Claro, que les permitió, bueno, a los tres amigos que ya todos sabemos, Iñárritu, del Toro, Cuarón, a muchos otros técnicos y a muchos otros cineastas que todavía, actores también, actores, actrices. por supuesto. Entonces, hay un precedente ahí muy importante y qué bueno que lo rescataste porque creo que sí es también de alguna u otra forma como esta hace renacer esta especie como de ilusión de que el cine mexicano está bullendo, efervescente, Exacto. renace. Exacto, son pocas películas, pero son bonitas, ¿no? Que es un poco a Sí. lo que le apuesta Arau, ¿no? De, a ver, estamos Ujú, haciendo 15 películas al año, pero vean qué bonitas películas salen. Y eso sí, no se lo vamos a negar. La película visualmente es muy bonita, ¿no? ujú, Está hecha justo para que los cazacabezas de Hollywood digan, oye, pues mira, ahí hay un director mexicano que tiene carrera además como actor y todo aquello, que acaba de hacer una gran película taquillera. Porque ujú. es algo que Hollywood hace muy bien, ¿no? Ver quién está haciendo las películas con mejores números en distintos países o con mejores historias y jalárselos para hacer películas allá. Y de nuevo, a eso me refería yo con un poco revolucionaria o como el trampolín que luego mucha gente utilizó, ya los mencionaste tú, para extender su carrera en un territorio en donde en teoría había más dinero y más facilidades para rodar. Preguntémosle a Guillermo Elton, nos va a decir, no es cierto, pero, no, pero la idea era esa, ¿no? Que era también como una especie de juego muy macabro entre que la bonanza económica que se buscaba en esos años y que el PRI insistía en decir somos un país rico, nada más hay que acomodar bien las cosas, no podía detener el flujo hacia el exterior. Los 80 representaron un flujo de braceros y de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos brutal, y en los 90 seguía pasando incluso con los cineastas que sabían que en una industria tan decaída como era la mexicana era muy complicado vivir. En consecuencia, seguimos hablando de los 90. Tenemos, bueno, ahí está el ejemplo de Como agua para chocolate, pero en el 91 Guillermo del Toro estrena Cronos y se va, ¿no? Y se va de bracero y se va a hacer películas a Estados Unidos. Cronos es, creo, su única película mexicana, Jorge. Sí, bueno, Hay en cuestión, coproducciones, ¿no? sí, hay coproducciones, pero sí, o sea, en términos estrictos, sí, es su única producción mexicana. Cronos es del 93 si mal no recuerdo, ¿no? 93, ok. 93 sí, sí, porque de Ahorita checo bien repente, el año, espérame. sí, pero sí, justamente es como su única película mexicana 93, sí. y, y de ahí ya, justo como dices, se fue de bracero. Y bueno, ya sabemos, conocemos de sobra la historia de éxito del buen Él sí Memo es del Toro. inteligente, por ejemplo. Sí, él supo jugar muy bien y llegar a ese punto. Porque 4 años después ya estaba filmando Mimic con Mira Sorbino, que era una actriz que Sí, acaba de ganar el Oscar. Entonces, obviamente no estaba haciendo así como chambitas modestas. Realmente Mimic era no. una producción como de mediano nivel en ese momento en Hollywood.
Y bueno, obviamente ya eso le permitió continuar creciendo dentro de la industria. Un poco una mezcla de talento, habilidad y suerte, que bueno, muchos cineastas quisieran como tener. Pero sí, justamente era una cuestión que tiene que ver con esto que dices. El talento ahí estaba, siempre estuvo, pero obviamente no existían las condiciones materiales para que ese talento pudiera madurar, pudiera llegar al punto a los que hemos visto que han llegado estos cineastas, ¿no? Independientemente de que nos puedan gustar o no sus películas, Claro. es innegable que existe un mérito, ¿no? Por el hecho de estar haciendo lo que están haciendo y con la libertad de la que muchos de ellos gozan. Pero sí, definitivamente. Y Cronos en ese caso también era un caso como muy atípico, porque el terror mexicano que teníamos, pues era mucho como las películas Vacaciones de Terror, las películas de Rubén Galindo, sí, las películas de René Cardona Jr. Entonces, esas películas me gustan a mí bastante, no estoy diciendo que sean malas, pero obviamente estamos hablando de una forma de abordar el terror como muy, muy distinta. Cuestión en la que Cronos también era como muy atípica y que vino un poco más cobijada por el abrigo de festivales europeos, que era una cuestión como de recepción taquillera o que fuera así como un cañonazo, ¿no? Como decían en los 90s aquí en México en cuestión como de taquilla. Pero sí, o sea, hay muchos sentidos en los que Cronos es una anomalía dentro del cine mexicano. Y que creo que, salvo tu mejor opinión, creo que ningún otro cineasta ha podido como replicar todas esas anomalías en todo este tiempo. Sí, no, creo que es un tema un caso que no se ha repetido, ¿no? Que tenemos pendiente ahí, pues, a ver quién toma la estafeta de Del Toro, no solo en cuestión, como dices, de estar parado en el lugar indicado, en el momento indicado, sino de reunir talento, reunir inspiración y sobre todo apostarle a un cine, que creo que es lo que muchos le replicaron, le reclamaron en su momento, a un cine que se veía mal justo precisamente en esa época de, uy, hace cine de terror, uy, hace cine policíaco, ¿no? Como que el cine mexicano en los 90, en esta pobreza numérica de producción, también tenía estas ínfulas de, no, yo no hago ese tipo de cine, ¿no? Yo no hago películas de terror, yo no hago películas de narco, o sea, como que el género se empezó a menospreciar de manera muy, muy clara en esos años y es un pecado que seguimos pagando hasta ahora, ¿no? Y justo para contrarrestar un poco lo que ocurre con Cuarón, que de él es Solo con tu pareja, por ejemplo. La ópera prima de Cuarón aparece en los 90 también, y también es una especie de anomalía, ¿no? Cuarón, que los maestros en la escuela de cine lo odiaban, Del Toro, que es prácticamente autodidacta, ¿no? Y que hizo la película sin los apoyos necesarios para sacar Cronos, ¿no? El IMCINE no creía en Cronos justo por estas ínfulas que se le daba al cine mexicano, que ya mencioné. Les invitamos a ir directamente a www.patreon.com/Cinegarage. Ahí van a encontrar el perfil Patreon de Cinegarage, en donde hay distintos niveles de suscripción. Todos esos niveles les dan beneficios que año con año, mes con mes, hemos ido cambiando y mejorando. Pero sobre todo, ustedes al suscribirse van a seguir apoyando a este proyecto y van a seguir impulsando que sigamos generando podcast, haciendo crítica de cine, debatiendo sobre el cine con todo mundo, pero en especial con todas y todos ustedes. Se convertirán de entrada en productores indispensables de estos episodios Cine Garage. En esta ocasión, mil gracias a Efraín, Andrea S. Becerril, Alejandro de la Cruz, Carlos R. Medrano Roque, David Pérez, Alan Maciú Paulín, Héctor Hernández Bastida, Pablo Almestar, Leonardo C., Iván Montes, Álvaro Valdés, Alejandra Palancares, Cristian Flores, Lili López, Betty. Ellas y ellos ya son parte del Corazón Cine Garage y ya disfrutan de nuestras coberturas especiales de festivales
y de todo el contenido que hacemos en exclusiva para ellas y para ellos. Apúntense, súmense, la estamos pasando muy bien aquí. www.patreon.com/Cinegarage. Tenemos un caso aparte de alguien que hizo películas muy valiosas en los 90 y que no estaba buscando dar el salto a Hollywood, que es Carlos Carrera, mi estimado Jorge. Carlos Carrera, me van a fallar los años, pero se entrega de entrada La vida conyugal en el 92, insisto, hay que checar esos años, ahorita lo veo bien. Luego entrega el famoso cortometraje El Héroe, del cual todo mundo se cuelga la medalla de Cannes. El corto gana un premio en el Festival de Cannes. Y luego entrega una de las películas más taquilleras de esa década, El crimen del padre Amaro. Y sin embargo, él no quiere ir a Hollywood, o no lo buscó, o no sé si no pudo, o no, simplemente no le interesa, pero parece que lo que él quiere hacer está en México, y eso también es valioso, es precisamente en una época tan complicada como los 90. Sí, justo, creo que no solo Carrera, sino muchos otros cineastas que también hicieron películas emblemáticas de la década, se quedaron. Mira, el crimen del padre Amaro es del 2002, me falló tanto el cálculo, sí, ¿verdad? Por unos 3 añitos. Por unos pero, años. O sea, de alguna u otra forma es un poco como esa, un poco como la culminación. La estela, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos llamarle? Como el punto más álgido, ¿no? Después como de esta especie como de renacimiento, de que ahora ya sabemos que, bueno, fue el primer nuevo cine mexicano del que me tocó a mí como escuchar. Sí, claro, pero era como el cuarto nuevo cine mexicano en la historia del nuevo cine mexicano, ¿no? Sí, ese fue el primero del que me tocó a mí como escuchar. Sí, a mí también, sí. Y recuerdo mucho que justo, retomando un poco, hablábamos como de Carrera, te pensaba también, Hermosillo ya era un veterano en esos años, pero hizo La Tarea, que también fue una película como bastante rupturista en muchos sentidos y todavía sigue siendo como bastante innovativa. Y de hecho hay como una especie como de revival del cine de Hermosillo, muchas apreciaciones por ahí que están surgiendo de su cine. Está Luis Estrada, de que seguramente hablaremos un poco más adelante. Ahorita vamos con Luis Estrada. Está La mujer de Benjamín, por ejemplo, también, ¿no? Por supuesto. Entonces hay muchas películas, muchos cineastas. Mariano Varo también con Danzón. Muchos cineastas de valor y de peso dentro del cine mexicano de esa década, que justo no sabemos o no tenemos el dato de si en algún momento les ofrecieron trabajar en Hollywood o sé que Mariano Varo en algún momento hizo una película como coproducción con Estados Unidos, pero así como de forma directa entrar, digamos, como esas grandes ligas como de los estudios cinematográficos gringos en esa época, pues realmente muy pocos los casos. Y también, digamos, no sabemos si era como una cuestión relacionada como, no nos interesa mucho a nosotros como productores gringos lo que estás haciendo, aunque tenga como buen recibimiento. Pero son justo como casos importantes y dignos como de mencionar. Claro, y bueno, antes de entrar a Luis Estrada, que es como la parte más rebelde, digamos, del cine industrial mexicano, habiendo dicho lo que dijimos de Rojo Amanecer, pues bueno, en esa misma época, evidentemente ya hablamos de Danzón, ya mencionamos a La mujer de Benjamín, y un poco la finalidad del programa es esta, o sea, no estoy diciendo que sea una década desastrosa, y justo ahí vamos a terminar al rato. Es una década que numéricamente tiene una lista muy corta de películas producidas, tiene una lista más corta de películas exhibidas, pero creo que el nivel que mostró en este punto de crisis el cine mexicano, como lo ha hecho en todos sus puntos de crisis, ahí está la famosa generación de la crisis de la cual habla Alejandro Pelayo en los 80, ¿no? Que también entregó películas súper valiosas de páramo en donde pusieron al cine mexicano.
surgieron películas como Sexo, Pudor y Lágrimas, cada quien escogerá la que le gusta más. Entre Pancho Villa y Una mujer desnuda, que fue también una película que se movió por todos lados. Ya mencionamos a Danzón, está Salón México, está Bajo California, está El Cometa, está Profundo Carmesí, ¿no? Que es una película que también se acerca al género, quizá desde un punto de vista más autoral que el propio del Toro, pero ahí está también Profundo Carmesí. Está Retorno a Aztlán. Cilantro y Y hay perejil. una película que a mí, bueno, Cilantro y Perejil, por supuesto, ¿no? Ahorita mencionas otras que te gusten más a ti, mi estimado Jorge, pero creo que hay una fundamental que además ahora, ¿no? Con todo este rollo del mestizaje y la conquista y de que sí, de que no, deberíamos estar revisando, más Mm, allá mm, del aspecto político, también porque en Cabeza de Vaca actúa un actor extraordinario que acaba de fallecer hace muy poquito, que es Juan Diego. Cabeza de Vaca me parece una de las películas, dirigida por Nicolás Echevarría, una de las películas fundamentales del cine mexicano en su historia, no solo de la sí, década de los sí. 90. Yo mencionaría esas, no sé qué pienses al respecto. Yo pensé que ibas a mencionar la película de La Otra Conquista, justo como en Ujú. este día de revisionismo, como de la historia del mestizaje y de la parte como de la historia colonial, porque creo que La Otra Conquista es del 98, si no me 98, fallan los datos. es del Y 98. Cabeza de Vaca creo que es del 84, si no me falla la memoria. Sí, tan mal Sí, estoy. te No es nos del fuiste un 90, no es poquito del para noventa atrás. y uno. ¿O es el 84-91? Quizá yo A ver, estoy mal, ¿eh? Quizá ahorita yo te estoy digo, mal. según yo es del 91, pero Creo que sigue. sí es. Bueno, entonces, digo, independientemente de eso, sí, justo Cabeza de Vaca. Ah, sí, 91. Ahí el Ahí que erró está. fui yo. Sí, entonces justo de Cabeza de Vaca y un poco también retomando como la otra conquista, es justo como esta parte de voltear un poco a la historia del país. Y justo como en esa época en la que, digo, ahora ya existe un tema, o sea, una discusión como mucho más, ¿cómo podríamos decirle? Como una discusión mucho más acalorada sobre lo que es y lo que implica como esta forma como de representar ese pasaje en particular de la historia de México. Y quizá en ese momento, al menos creo que en Cabeza de Vaca hay una visión mucho más crítica de ese momento histórico. Y en la otra conquista hay una visión como mucho más, ¿cómo podríamos llamarle? Como mucho más misticista, mucho más con una pretensión artística como mucho más clara que hacer una Ajá, revisión crítica de ese exacto, momento en particular. exacto. No, Porque, no hay, uh-huh. no hay una intención de reentender el momento, sino simplemente plasmarlo en la pantalla, ¿no? Sí, Sin, y de la forma más bella posible, sí, porque la claro, otra claro, claro. conquista era. Yo recuerdo mucho que en ese momento era como una de estas películas como artísticamente notables en las que había Ujú. como. Se vendía mucho como esta parte de la manufactura, del diseño de producción, la música. Recuerdo que, bueno, mis papás tenían el soundtrack de la película, se pueden escuchar. En la Es música participó Jorge Reyes, por ejemplo, Jorge ¿no? Reyes, exactamente, Jorge sí. Reyes, que era en esos años, para la gente que no lo conozca, deberían, ¿no? Uh-huh. Más allá de su trabajo con su grupo, se llamaba Popol Vuh, Sí, su creo que grupo sí. de rock, ¿cómo le llamaban? Eh, bueno, ahora me acuerdo. La etiqueta en Tower Records así decía, ¿no? Rock, no sé, evolutivo, no sé, no me acuerdo cómo le llamaban. Era una cosa Ajá. muy rara, pero lo que él hacía era mezclar toda la tecnología del teclado y los samplers y los pedales con instrumentos prehispánicos. Y justo por eso lo llaman para participar en la música de la otra conquista, dando este toque posmoderno, ¿no? De lo meramente histórico hacia lo que apuntaba al futuro. Chuck Moll era el Chuck Moll, grupo. sí, sí, sí. Hoy Fernando, además de productor, está haciendo de apuntador. Chuck Moll era el grupo de Jorge Reyes.
Pero bueno, ahí están como esos dos polos, ¿no? De la visión de la conquista, también en los 90. La otra conquista y Cabeza de Vaca. No era gratuito, en esos años se cumplían 500 años de precisamente ese momento. Y ahora, en el 2022, se van a cumplir 500 y cacho de años. O sea, también como que que la cosa va cuadrando. Tú querías hablar de Luis Estrada, Jorge. Sí, justamente creo que si existe un ejemplo paradigmático de esta especie como de suspensión del tiempo en la que vivimos, en la que aparentemente como que de alguna u otra forma seguimos viviendo un poco, este conformismo y esta especie como de idea de que y noción de que las cosas no van a cambiar. Creo que el punto de inicio es a partir de la Ley de Herodes, ¿no? Que se estrenó en 1999, que fue igual una de esas películas como con muchísimo auge. Se estrenó en una coyuntura política así vital para el país. Claro. Un año antes como de que justo la dictadura perfecta acabara y bueno, todo lo que... Se transformara, Jorge. Sí, bueno, es que es más preciso ese término, que se transformara nada más. Que cambiaba de nombre nomás. Cambiaba de nombre nada más. Es que justo, fíjate, o sea, creo que a lo que va mucho... Exacto. Cuando menos esa película es a esta idea fundamental de que estamos encerrados en este ciclo. Y creo que por eso, en ese sentido, el México que retrata la Ley de Herodes es atemporal. Es atemporal porque es algo como muy cuando menos de los últimos, ¿qué te gusta? ¿30 años? O sea, tú ves hoy la Ley de Herodes. Sí, mínimo. Tú ves hoy la Ley de Herodes y realmente te das cuenta de que fundamentalmente estamos encerrados en este loop, ¿no? Y seguimos. A estas alturas de la historia mexicana podría ser un documental. O sea, si tú la proyectas como en el festival de documental de, no sé, de Tennessee, la gente se la cree. ¿No? Totalmente. No, y es que además la visión que tiene como de las cosas es algo como muy, muy curioso, ¿no? Que nos reímos, o sea, como mucho, y nos gusta mucho reírnos como de esta realidad, reconocernos ahí, pero fundamentalmente hacer poco, realmente para tratar de cambiarla. Sí, como decíamos, dejar las cosas como están, ¿no? Evidentemente en esta década hubo directores que pelearon y que de alguna forma seguían esperando un cambio. Creo que el propio Luis buscaba ese cambio y a la hora de resaltar que ese cambio no es posible si no hacemos nada, fabrica una película como La Ley de Herodes. Antes de pasar a la conclusión, no dejar de mencionar la famosa película de Fons, Claro. El Callejón de los Milagros, para cerrar ese círculo, ¿no? Como diría Carmen Aristegui, ese círculo de pensamiento se cierra ahora, ¿no? Empezamos hablando de Rojo Amanecer y en los años 90, ahora Fernando nos dirá en qué año, ¿no? Ya para no regarla. En el 94. En el 94 aparece el Callejón de los Milagros, una especie también de anomalía en ese cine mexicano que ya vimos, entregó muchísimas flores en medio de un pantano, pero una película que se convierte en referente internacional de lo que era el cine mexicano, no al estilo Arau, ¿no? Sino de, mira, están contando historias propias a través de una novela que ni siquiera fue escrita en México y que ni siquiera está contada en la actualidad. O sea, la transformación que se hace en el Callejón de los Milagros a nivel de personajes, a nivel de producción, a nivel de lo que tú quieras, de una novela que para México ni venía al cuento, de Najib Mahfouz, entrega una película importantísima desde mi punto de vista. A mí la película me sigue sorprendiendo, que hace no que los productores de Hollywood volteen al cine mexicano, sino que el cine, el mundo completo, voltea a México a través de una película tan extraña y tan lograda como es esta. No sé qué opinas tú del Callejón de los Milagros. Creo que comparto mucho como la apreciación. A mí me llama mucho la atención como este nivel justo como de conexión que existía, una película como esta y la audiencia. O sea,
que había como esta sincronía que sí fue acompañando como el surgimiento de películas como El Callejón de los Milagros. Estos retratos como de clase media que sí encontraban eco y resonancia con las audiencias. Que también sería como bueno, y eso ya a lo mejor será para otro episodio, pensar en a dónde fueron esas audiencias o qué pasó con esa clase media, ¿no? Que se veía muy reflejada en el cine mexicano, que a partir, por ejemplo, de quizá La Tarea, El Callejón de los Milagros, acuden al cine a ver, a verse de una u otra forma. Claro. Y que en el camino como que ese interés en verse se va perdiendo un poco, ¿no? O sea, es una de las cosas que me parecen como más llamativas. Además de lo que comentaba cuando mencioné la película, como esta melancolía que acompaña a muchos de los personajes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el personaje de Margarita Sanz, que es un personaje es un personaje secundario. Digo, muchos se van como por la imagen del póster de Salma Hayek y Claro, no, pero no, la película no. está llena de estrellas, ¿no? Sí, De es una estrellas cosa y de que futuras estrellas, además. Sí, o sea, fue un semillero, ¿no? Como en muchos Sí. sentidos para muchos talentos y bueno, celebridades que surgirían de ahí. Pero justo la naturaleza de la película es como coral. Uh-huh. Y justo como estos personajes secundarios que aparentemente no tienen como mayor peso, creo que es donde de repente la película, cuando menos para mí, encuentra como sus virtudes como más ocultas, ¿no? Cuando menos las que me interesan más a mí. Y creo que también en otro sentido, El Callejón siente un precedente muy importante para esa otra película coral que abría la década siguiente. La Y que bueno, siguiente. que sería el parteaguas como de esa otra década, ¿no? Obviamente De, estamos hablando de de Amores Amores Perros. Perros. De Amores Perros, que es como la gran heredera de toda esta batalla, ¿no? Por demostrar el poder creativo de la gente que hace cine en México, de las historias que se pueden contar. Nomás para que la gente nivele, ¿no? El agua de los tamales. Todo mundo habla de Pulp Fiction, ¿no? Y cómo los personajes Uh-huh. se cruzan y a veces están aquí, y esta historia tiene que ver con esta, y se enredan y no sé cuánto. Pulp Fiction es un año antes del Callejón de los Milagros, si no me equivoco. Son películas paralelas, es Paralelas, decir, sí, sí, sí. es Eso. decir, la película que inaugura al cine posmoderno o que lo lleva a la cumbre, cuando el cine posmoderno llega a la cima de lo que podría ser con Tarantino en Pulp Fiction, tiene al lado una película que estaba haciendo el mismo ejercicio narrativo en México, con un director como Jorge Fons. Es decir, el cine mexicano de nuevo se apunta en la vanguardia sin que mucha gente quiera darse cuenta, ¿no? Que es como la gran señal que se le da después a Alejandro González Iñárritu para decir, oye, tú también puedes, mano, ¿no? Y aviéntate tu película y habrá gente que la aplauda, habrá sus detractores, pero desde mi punto de vista, en muchos sentidos, casi todos técnicos, que no es poco, ¿no? Amores Perros jala al cine mexicano del siglo XX en el que estaba atorado, que es el de los 70, ya lo remarcamos, ¿no? El cine mexicano estaba ignorando a sus 90, estaba ignorando a sus 80, como que no hubo un siglo XX muy claro, y lo que hace Amores Perros es jalar al cine mexicano de los 70 al siglo XXI, y ahí empieza otra historia, Uh-huh. ¿no? Ok. Sí, justo una historia que también será digna como de abarcar en otro capítulo, sobre todo ya a 20 años, más de 20 años Más de de 20 distancia. años. Más de 20 años. Pues bueno, ese es el panorama de la pobreza. Ahora queda entre comillas voluntarias. Habrá quien las quiera poner, habrá quien no. Se hicieron muy poquitas películas. El cine mexicano vivía una crisis brutal en ese aspecto. Pero no me gustaría cerrar el episodio, Jorge, sin contrastar lo que te platicaba yo antes de abrir los micrófonos. Hace apenas unos días, el anuario estadístico del cine mexicano se presentó a través del INCINE. Es un trabajo de recopilación de datos, de acomodo, de gráficas brutal que hacen en el Instituto Mexicano de Cinematografía, que es un trabajo que me parece indispensable, ¿no? Tener estadísticamente año por año
cuántas películas se han hecho, cuántas fueron óperas primas, cuánta gente fue al cine, cuánto dinero se le metió, a cuántas películas se apoyó con fondos públicos, que deberían ser más, debería haber más fondos públicos, ese también es tema de otro programa. Ese trabajo año con año lo han ido dejando en estos libros que ustedes pueden descargar además gratuitamente en la página del IMCINE. Ahí están los números para checarlos. Y no me gustaría ir sin contrastar esa muy, muy corta lista de películas mexicanas que hubo en los 90 con el gran número que se aplaudió hace algunos años, que es, en 2001 se produjeron 259 películas en México. De esas 259, 45% de esas 259 fueron óperas primas, lo cual vale mucho la pena. 30% fueron segundas o terceras películas del mismo director. 25% fueron de directores con carrera. Esos números nos deberían dar otras apreciaciones para saber si efectivamente estamos viviendo un nuevo momento de ebullición o solamente estamos produciendo muchas películas que luego no se ven, que es el gran dato, ¿no? Ya lo habíamos dicho, Rojo Amanecer se vio en cines, la gente acudió a verla. El Callejón de los Milagros le fue muy bien en taquilla. El Crimen del Padre Amaro, que ya vimos que es también una especie de anomalía que arrastra a los 90 hasta los 2000, pues también le fue muy bien en taquilla. Y sin embargo, ayer en estos números del anuario estadístico, quedaba muy claro que 5 de cada 10 personas ven cine mexicano. Y el dato más triste, de las 259 películas que se produjeron, solamente 70 llegaron a cartelera. El año tiene 52 semanas, es decir, poquito más de una película a la semana se está viendo en los cines mexicanos hecha en México. No sé todavía si podamos ya establecer un puente comparativo entre la pobreza de los 90 y la riqueza del 2021, Jorge. Híjole, es muy temprano, lo sé, y sé que te agarro es en muy curva, temprano y es un tema muy escabroso, ¿no? Del que ya mucha gente, a mí algo que me llama un fenómeno que me llama la atención es que cada año que sale el anuario estadístico siempre hay como mucha gente que cree que tiene como la solución ideal, uh-huh. Y sencilla, ¿no? Para Uh-huh. solucionar el problema, o que siempre apunta como a los mismos problemas. Que la exhibición, que es un problema como de competencia desleal, la abundancia de las películas, de las superproducciones hollywoodenses, que pues ahorita realmente estamos peleando contra un monopolio y no hay forma de... No se tiene ni la herramienta como más básica para combatir ese monopolio. Ese monopolio va en un avión militar, nosotros vamos en bicicleta. O sea, realmente no hay forma como de competir. Entonces, creo que definitivamente hay muchas cosas como que replantear en ese sentido. Esa tarea a quien le toca, híjole, es difícil porque aparentemente esa responsabilidad como que se va turnando. No, pues le toca a los directores, no, pues le toca a los productores, no, pues le toca al gobierno, no, pues le toca a la iniciativa privada, no, pues... Y obviamente, al final, el problema sigue existiendo y nadie realmente se está haciendo como responsable o está queriendo como apuntar a un problema en específico para no comprometerse, para no generar incomodidades, para no ser señalado. O sea, es escabroso. Es escabroso. Pero sí me llama mucho la atención como contraste que haces entre la pobreza y esta como abundancia que tenemos hoy, pero en muchos sentidos, y ahorita que lo revisamos, mencionamos muchas películas de los 90, no hablamos a detalle de muchas de ellas, pero a pesar de que se producía poco, esas películas conectaban y llegaban a las audiencias. Y hoy que se produce tanto, ¿cuántas de esas películas mexicanas realmente tienen ese nivel de impacto cultural con las audiencias hoy en día? Son muy pocas. Entonces, a pesar de que tenemos esta abundancia como tan grande de películas y de cine mexicano que es presumible y hasta puede ser envidiable para otros países, pues parece que en los 90 teníamos un panorama pues de un cine mexicano escaso, pero
más fuerte. Sí, ¿no? Yo pongo ahí el punto de reflexión para la gente que nos oye, para Sí, empezar. claro, sí. Y de nuevo, ¿no? Como dices, es un problema peliagudo, es un problema que toca muchas sensibilidades y es un problema que no tiene una solución, tiene muchas. Y no todas van a Exacto. ocurrir en un año o incluso en un sexenio o en dos. Ujú. ¿No? Ya vimos cómo el cine mexicano cayó de los 50 a los 90, ¿no? Esa caída tampoco fue de un año para el otro. En consecuencia, si queremos rescatar esta conexión del cine mexicano con su público, como probablemente la tenía de una manera más clara, notoria y fuerte en los 90, pues tampoco nos va a tomar un año, nos va a tomar 16, 18. Habría que empezar a trabajar en eso, sí. Hay muchas culpas, sí, pero nosotros podemos hacer mucho al respecto también, deberíamos de hacer mucho al respecto también, y parte de ese hacer era esta invitación para establecer esta comparación, Jorge. Entonces me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, que la gente se quede con esa idea, revisen el anuario, ¿no? Y revisen las películas que están en cartelera, por favor. Eso sí, creo que no le hace mal a nadie. Vean las películas mexicanas que están en cartelera, eso sí, más allá de revitalicemos a la industria. Primero hay que ver si es una industria, luego vamos a ver si hay que revitalizarse. Lo que primero tenemos que hacer para poder hablar del cine mexicano, nos guste o no, es ver cine mexicano. Entonces, si hay una película mexicana en cartelera, yo invito a la gente a que vaya y la vea y podamos entrar a estos debates y podamos en 30 años, bueno, ustedes, yo ya no voy a estar vivo, pero en 30 años, debatir, ¿no? Lo que pasó en el 2021, con el cine y con las películas que se vieron y el público que las fue a ver. Yo, repito, nada más dejé ahí los datos, ahí está el anuario. Piensen en el cine de los 90, revísenlo, están prácticamente todas las películas al alcance de la mano. Y no sé si te gustaría decir algo más al respecto, mi estimado Jorge. No, pues nada más, como dices, dejar esa provocación ahí un poco al aire. Picar algunas crestas para que se abra el debate, porque creo que sí es porque es sabemos que nos oyen además. Buenas. Sé que me oyen y se los agradezco además. Yo se los agradezco muchísimo. Sé que nos oyen y para eso se hacen estos episodios, justo para eso, para engordar el debate. Sí, que de alguna u otra forma es como quizá una de las tareas o de las responsabilidades que tenemos, más allá de decirle a la gente que vea cine mexicano, que sean espectadores críticos, no solamente con el cine mexicano, sino con el todo. Contexto del cine mexicano. Sí, total. Sí. Entonces, pues ahí está la invitación, ahí está la reflexión. ¿Dónde te puede encontrar y escuchar la gente, Jorge? Danos tus datos. Bueno, pues ya saben, ahí reclamos, mentadas y rechiflas en Twitter, en @JJNegreteS, en @butacaancha, ahí con nuestro querido Rafa Paz. Saludos, Rafa. Próximamente, bueno, ya está el primer número en papel del cine, probablemente próximamente el segundo, en Forbes México, ya haciendo pronto cobertura del Festival de Cannes, correspondencia ya en varios lugares por ahí. Muy bien, pues ahí te buscamos, mi estimado Jorge. Mil gracias por haber venido a platicar con la gente de Cine Garage en esta ocasión. Y ya en Cannes no nos vamos a encontrar porque yo no parlez-vous francés, pero nos encontramos. Y yo creo que en Toronto nos vemos. ¿Vas a ir a Toronto? Seguramente que sí, aunque sea aplicar para el fondo de apoyo para los periodistas, pero pero de que vamos. Ahí vemos la manera, Jorge, no te preocupes. Nos vemos después, gracias. Gracias a ti, Eric, y un saludo a todo el auditorio. Un abrazo. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.